Bueno, pues muchísimas gracias. Después de esta pausa café, volvemos a la última mesa de la mañana, que tratará sobre uno de los problemas que ya apuntaban en las anteriores mesas, que es el fraude financiero que se está generando alrededor de los criptoactivos y que desgraciadamente pues están empañando mucho esta actividad, sobre todo pues con fraudes de tipo piramidal. Tengo que decir, antes de presentar a los dos ponentes que tengo aquí a mi derecha, que nos falta un tercer ponente y que le quiero mandar un mensaje muy cariñoso, Borja Boluda, abogado penalista de Andersen, porque es padre primerizo y está en este momento esperando un bebé. La verdad todavía no sé si ya ha nacido o no ha nacido, pero lo cierto es que tiene que estar donde tiene que estar, que es al lado de su mujer y de su bebé, y no ha podido estar con nosotros hoy. Pero yo creo que es un gran motivo, una gran razón. Y bueno, y voy a presentaros a la mesa. Empiezo primero por Almudena Velázquez, directora jurídica del Reclamador, gran amiga, abogada colaboradora en su día de Asufin y defensora sobre todo de los posicionamientos de los consumidores. Ella hablará en segundo lugar y en primer lugar hablará Julián Sánchez Melgar, magistrado del Tribunal Supremo, ex fiscal general del Estado, gran amigo también ya, y que ha estado ya en otras ocasiones en eventos de Asufin para hablarnos sobre todo pues de toda esa doctrina, jurisprudencia que tiene el Tribunal Supremo sobre los fraudes financieros. Nos ha traído una ponencia de 180 folios. Julián, si quieres ya ir tomando paso al atril, que yo espero que no. No. Si lo haces como Alfredo, no vas a respirar. Yo sé que los magistrados vais con más calma en todo en esta vida, pero bueno, tienes media horita tranquilamente para exponer cómo está el fraude financiero en la doctrina del Supremo, y os agradezco a los dos, de verdad, que hayáis tomado vuestro tiempo para venir a este congreso. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ante todo, mi agradecimiento por invitarme a este congreso. Patricia, es para mí un honor estar hoy aquí con todos ustedes o con todos vosotros, si me permitís. También con mi compañera de mesa, también, a que también conozco y sé de su valía profesional. Y por tanto, pues un honor, desde luego, estar aquí. Ha comentado Patricia pues mi paso por la Fiscalía General del Estado entre los años 2017 y 2018, concretamente en diciembre de 2017, y lo recuerdo porque lo recordará Patricia también, que recién nombrado teníais la fiesta de Navidad, tú me dijiste, ven a Asufin a tomar una copa de champán con nosotros, una copa de cava, en fin. Y recuerdo que fue una de mis primeras apariciones públicas como fiscal general del Estado, apareciendo en Asufin y, desde luego, comprometiéndome, como estoy desde siempre, con la problemática de los consumidores y usuarios, porque para mí el tema de consumo y usuarios es muy importante y produce gran sensibilidad en mi persona como tal. Y en esa etapa también de fiscal general del Estado, que tuve la oportunidad, porque no estuve mucho tiempo, pero de hacer 3 circulares, la número 2/2018, la dedico precisamente a la protección de los consumidores y usuarios desde el punto de vista de lo que tiene que ser el Ministerio Fiscal y, por tanto, la actuación junto con las asociaciones de usuarios, de las que también vas a tratar, pues son dos organismos, el Ministerio Fiscal y las asociaciones, las que están llamadas a defender los intereses difusos, los intereses de los consumidores en todo aquel proceso que se produzca y mucho más en un proceso penal, que es de lo que yo voy a hablar. Y antes de comenzar, pues con tu permiso, quisiera hacer una pequeña referencia, pero desde luego obligada, en un día como hoy, 25 de noviembre, a la lucha contra la violencia de género, en la cual pues también yo creo que la Sala Segunda está muy implicada en sentencias, yo creo que de mucho calado sobre eso. Y bueno, pues pedir que el silencio que ha unido, que ha significado la violencia de género, pues deje de ser silencio ya, en un día como hoy, y que las mujeres pues podáis sonreír y que esa sonrisa tape, digamos, o porre la cara magullada de muchas mujeres en este día. Así que muchas gracias por su atención.
Voy a hablar de la protección del consumidor ante el fraude financiero. Y Patricia pues, me ha hecho trabajar mucho sobre este tema, porque el fraude financiero es un concepto no muy claro desde el punto de vista penal, como sabéis, porque son muchos los instrumentos, no tenemos propiamente un delito de consumo como tal, sino una serie de instrumentos, pasando por la estafa, pasando por todos los delitos que están en el título 13 del libro segundo del Código Penal, y por tanto hay que, digamos, he querido ofrecer una panorámica de esos delitos y mi propuesta también de futuro en esta materia. Porque el artículo 51 de la Constitución, de donde hay que partir siempre para cualquier exposición, es la defensa de los consumidores y usuarios que se establece en la Constitución, y que yo quisiera resaltar algo muy curioso, y es que cuando dice que los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, establece antes incluso que la salud, que lo dedica en otro artículo, a la seguridad. La seguridad jurídica me parece algo sustancial. Que un país tenga seguridad jurídica supone que te encuentres a gusto en él, con la seguridad jurídica, y también que fluya pues, la inversión. Y la inversión extranjera, cuando viene la inversión extranjera, se pregunta cómo es de seguro ese país, pero no de seguro desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, sino cómo es de seguro en cuanto a la protección, por ejemplo, de los créditos. Y si es un país que protege el crédito, entonces se produce pues, una confianza que en definitiva es de lo que se trata. Por tanto, mi propuesta es exponer el problema, una recopilación jurisprudencial en la medida de lo posible y también de la aportación de soluciones al futuro. La intervención en esta materia del consumo, como sabéis, es preventiva. Siempre la prevención es lo ideal. Más vale prevenir que curar, dice el refrán, y en derecho también. Yo creo que en derecho más vale prevenir que curar. Los abogados lo sabéis perfectamente, que una buena prevención pues, ayuda a solucionar los conflictos de una forma menos traumática que la que produce el litigio, aunque el litigio y el acuerdo y la mediación no son sistemas incompatibles, son dos caras de la misma moneda. Si se puede una mediación, adelante con ella. Si se puede, y si no se puede, pues hay que resolver, hay que acudir ante la vía judicial para que se resuelva el conflicto. En derecho penal es un poco más complicado, puesto que la mediación en derecho penal ha tardado mucho en surgir, surge en materia de menores, pero todavía está empezando. Pero yo creo que tendrá un futuro también. Por tanto, la resolución de los conflictos en vía civil, contenciosa o penal, como sabéis, teniendo en cuenta que la vía penal es preferente, es absorbente además, paraliza los pleitos civiles si está en ese momento en actividad y por tanto, se produce con muchas ocasiones al menos un comienzo de la vía penal. No siempre a lo mejor termina, pero también lo sabéis perfectamente que comienza muchas veces una vía penal, se denuncian unos hechos, ahí se consiguen una serie de pruebas que pueden valer para este proceso o para el futuro proceso civil, por ejemplo, o para el futuro acuerdo, porque habrá una intervención del médico forense, habrá una intervención de un informe, habrá, en fin, todos los elementos tan inquisitivos que tiene el juez penal y que no tiene el juez civil. Pero, en definitiva, el derecho penal es la última ratio y no será posible que intervenga en todos los casos. ¿Cuándo debe intervenir el derecho penal? Pues aunque el Código Penal es cada vez más amplio y, como vamos a ver con la visión de un nuevo anteproyecto que se aprobó el otro día, el martes de la semana pasada o de la otra, no creo, pero muy reciente, sobre la protección de los medios digitales y los instrumentos de pago distintos del dinero, pues el legislador lo que hace es dotar de instrumentos cada vez más amplios al Código Penal. El Código Penal nos ofrece una batería de comportamientos punibles que ponen a disposición de los consumidores y de las asociaciones correspondientes una serie de medios para que se pueda luchar contra los fraudes financieros. Y además establece también de forma muy inquisitiva una serie de medidas cautelares que son sustanciales también para garantizar la ejecución de lo que se vaya a resolver. Cierto es que el procedimiento civil lo tiene, pero es mucho más expeditivo el procedimiento penal en medidas cautelares reales para conseguir de esa forma ejecutar el día de mañana
el fallo que se establezca, porque tan importante es, y hay que decirlo así, y lo sabéis mejor que yo, conseguir un fallo condenatorio como lograr ejecutar ese fallo condenatorio. De nada sirve el fallo condenatorio ni civil ni penal si después no se obtiene la oportuna satisfacción real del crédito que se ha reconocido mediante sentencia. Los sujetos implicados en esta materia ya no son solo las personas físicas, sino son las personas jurídicas que nacen con la Ley Orgánica 5/2010, nacen al derecho penal, nacen como sujetos que no teníamos, pero que son sujetos implicados y posibles condenados también en vía penal las personas jurídicas. Y los sujetos impulsores pues son el propio perjudicado y otras veces se valdrá de una asociación de consumidores y usuarios como esta en la que estamos, o del Ministerio Fiscal cuando intervenga el Ministerio Fiscal. Por eso llevé a cabo la circular 2/2018, aunque yo recuerdo, como no tengo mucho tiempo, no puedo contar mucho, pero lo recuerdo perfectamente, ahora que estamos en Nieves, con Nieves, el Día de Reyes del año 2018 se produjo una grandísima nevada y los coches que entraban en la autopista en Villacastín, dirección a Madrid, por las 6, quedaron todos ahí atrapados. Entonces yo veía desde mi puesto entonces de fiscal general que esos consumidores, esos usuarios de la autopista habían sido defraudados, porque se les tendría que haber dicho, mire usted, no entre a esta autopista, no pague, porque está atrapada como tal. Y se hicieron unas diligencias en esta materia, viendo al fiscal no solamente como perseguidor de delitos, sino también como una especie de magistratura de amparo que ampare, valga las redundancias, a menores, a mayores, a extranjeros y también a usuarios. La Fiscalía defiende intereses que exceden de lo personal y se centra en supuestos de especial vulnerabilidad. No puede ir más lejos, aunque voy a ir pasando, pero tras la ley de 2009, la ley 3/2014 le ofrece una mayor posibilidad expeditiva de defender los intereses difusos y toda clase de intereses, cualquier acción en defensa de los intereses de consumidores y usuarios. Volvemos al campo penal. ¿Existe un delito de consumo como tal? Pues no existe un delito de consumo. Existen delitos que están enmarcados dentro del consumo. La verdad es que es difícil el que pueda haber un delito de consumo por la dificultad de acuñar un texto que pueda satisfacer todos los intereses en esta materia. Porque el concepto de consumidor y usuario es muy extenso. Baste para comprobarlo lo que el legislador entiende por consumidor y usuario, y se vuelven a reintroducir en nuestro derecho conceptos ya superados que vuelven a tener actualidad. Están ahí, no lo voy a leer, en el artículo 3 y de la ley de consumidores. Si no hay una infracción de consumo, es consecuencia porque, dado su amplitud, sería prácticamente imposible. Y de que los diversos preceptos alojados en el libro segundo del Código Penal, de alguna manera, están suponiendo una respuesta en esta materia. El concepto de fraude financiero podemos referirlo a todo engaño que produce un perjuicio patrimonial a la víctima. Este es el concepto más general. Se ha definido de muchas maneras. Tengo ahí una de ellas, es una acción de una persona, un grupo de personas como una organización que realizan para dañar a la economía de otra persona, empresa, entidad bancaria para obtener un beneficio. Los fraudes financieros son muy graves y en ocasiones ocasionan grandes pérdidas. La jurisprudencia del Tribunal Supremo se ha ocupado de los fraudes financieros. Es verdad que no lo trata con este término, fraude financiero como tal. He encontrado una sentencia, la de 30 de junio del año 2015, era un caso de fraude financiero claro a través de las llamadas cartas nigerianas, que sabéis que es un fraude mediante el cual alguien le dice a otro pues que ha obtenido un premio de lotería o que ha obtenido una herencia o que ha tenido otra clase de premio, pero que tiene que dar algo de dinero para conseguirlo, etcétera. Esas son las cartas nigerianas y en esta sentencia se acuña
por primera, yo creo que única vez en cuanto a la jurisprudencia, porque siempre hablamos de estafas, delitos contra los consumidores, etcétera, pero se habla de un claro fraude financiero. Y en esta sentencia también destaco de ella de que solo el burdo engaño que puede apreciar cualquiera impide la concurrencia de la estafa. Es decir, hay un concepto, digamos, expansivo del engaño. Dice, mire, cualquiera que sea el engaño que se pueda desplegar por el agente y que pueda originar un error en el sujeto pasivo, generándole que se autolesione a sí mismo, es decir, que haga un desplazamiento patrimonial, porque eso es autolesionarse, generar un desplazamiento patrimonial de su patrimonio de un tercero, de ahí se ha producido un engaño que da lugar a la estafa. Y solo el burdo engaño neutraliza la estafa. Pero lo que no se puede hacer es, como a veces se pretenden en los casos de la estafa, desplazar el engaño sobre la diligencia del sujeto pasivo. Esto es muy corriente, que se suele hacer en los asuntos penales. El sujeto pasivo debió ser más diligente, debió haber visto el registro de la propiedad, debió haber visto determinados registros o determinadas informaciones para tratar de evitar el engaño que le ha realizado el agente, y lo que se viene diciendo en este caso es que no se puede trasladar el engaño al engañado, porque el engaño nace de quien es el sujeto activo del delito, y en esta sentencia lo vuelvo a decir. De tal manera que el autor crea un riesgo jurídicamente desaprobado, y el resultado es su realización concreta. Se habla también de los chiringuitos financieros. Tiene Vicente Magro un apartado muy interesante sobre los chiringuitos financieros, es decir, aquellos que prestan o pretenden prestar unos servicios de inversión sin estar autorizado para ello, que son claramente fraudes financieros de libro, digamos, dentro del concepto que intentamos acuñar e intentamos que emerja de un fraude financiero. Para ello, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude pues está también en esta materia intentando ver esos chiringuitos financieros, esos fraudes, como la operación Fairlight o la preocupación de la CNMV por las criptodivisas y sus derivados. Hace poco, el 29 de junio de 2011, pues el presidente supervisor de Mercados Españoles, Rodrigo Buenaventura, según tengo en pantalla, pues hacía una reflexión sobre un fenómeno creciente que nos preocupa, dice, asegurado en su discurso en relación con las criptomonedas. ¿Contamos con los resortes legales necesarios para luchar contra el fraude? Pues vamos a hacer un repaso rápido del Código Penal, a ver si tenemos los resortes necesarios, o nos planteamos si contamos con lo suficiente o hace falta más. En realidad, el Código Penal, el fraude financiero clásico, es una estafa que está definida en el artículo 248 del Código Penal, que después la vamos a repasar, y ahora mismo en el horizonte de una futura reforma del apartado 2 del artículo 248, que me parece correcta, porque cuanto más amplios sean estos conceptos, mejor podemos luchar contra ellos, siempre que tengan lo suficiente garantía de seguridad jurídica para que no sea un tipo evanescente, sino que sea un tipo penal que sea concreto y satisfaga por las exigencias del ex certa y escrita, ¿no? Esta técnica del legislador ha hecho que el Código Penal mantenga ese tipo de la estafa y después salpicaos una serie de delitos especiales. El que vendiera una cosa 2 veces, el que grabara una cosa sin consentimiento de esta persona, el que ocultara un gravamen, por ejemplo. En fin, conceptos que yo creo que entrarían perfectísimamente en un delito de estafa. Perfectísimo, vender una cosa 2 veces, si no eso es una estafa, venga Dios y lo vea, ¿no? Pero el Código Penal yo creo que conserva las especialidades para que cualquier interpretación no deje sin sanción ese tipo de delitos, yo creo.
porque la imaginación es inmensa. La vida nos demuestra que la imaginación humana es inmensa en materia de tráfico, en materia de estafas, en materia de fraude, y por tanto hay una multitud de métodos e instrumentos para cometer un fraude. Como ejemplos, los nuevos métodos de pago de naturaleza digital son una fuente inmensa de fraude. Las compañías que ofrecen estos instrumentos de pago pues tratan de fortalecerlas en su seguridad todo lo que pueden, pero ahora va a venir, como digo, el legislador a, digamos, rellenar el hueco de que tenga la suficiente sanción cuando se produce ese fraude sobre los instrumentos de pago distintos del efectivo, distinto del efectivo dinero, que por cierto yo creo que está residual, ¿no? Está a la baja. Yo recuerdo a mis hijos me dicen, no, pues ya no se tenía que pagar nada con dinero, no se tenía, claro, los que tenemos algún año más, pues no nos parece tan así, pero ya los jóvenes dicen eso, no hace falta pagar nada con dinero físico, sino con instrumentos de pago. La verdad que esa forma de actuar evitaría muchas cosas que han hecho muchos fraudes, evitaría los maletines, evitarían los blanqueos, porque ahí sí que va todo transparente y todo deja huella. No hay nada de, no, esto que no deje huella no, que cobre este cheque con debajo de no sé qué dinero porque eso no deja huella. No, eso pues que deje la transparencia en definitiva, pues es algo bueno porque no hay el que se arrepiente de lo que hace es porque tiene por qué arrepentirse. Si no, pues los medios de pago y la economía de cada uno, pues yo creo que debe ser lo más transparente posible. Hacienda estaría encantada también de que eso, o sea que ahí también habría otro detalle que seguramente no pasaría desapercibido. Bueno, ¿y un nuevo delito de fraude podríamos construir? Pues se podría construir, pero con algunas dificultades. Frente a la estafa que vamos a ver, pues tenemos la apropiación indebida, que ha dado lugar también a muchos fraudes financieros, especialmente relacionados con los promotores de las ventas de piso, que se han quedado con las cantidades anticipadas por los compradores de futuras viviendas y al final no han conseguido ni piso ni dinero que habían anticipado y por tanto la jurisprudencia ha ido dando un margen aún con ciertas dificultades. Tenemos en la sala dos líneas sobre eso. Yo puse una sentencia el otro día que sí que acogí la mayoría y puse la sentencia confirmando la de la audiencia X que había condenado por este tipo de comportamiento, pero hubo un voto particular de otra línea. En definitiva, esto también tiene dos líneas en esta cosa. Pero vamos, yo estoy firmemente convencido de que hay que proteger al consumidor y aquella persona pues, que ha dado un dinero para que le hagan un piso y al final termina sin piso, sin dinero y sin nada, cuando hay que asegurarlo, cuando hay que ponerlo en cuenta separada, etcétera, una serie de prevenciones, pues me parece que estamos en presencia de un fraude. Y también los fraudes sobrevenidos, hay en ocasiones la dificultad de que la apropiación indebida tiene la dificultad de que solamente puede entrar el delito cuando el dinero que se entrega al autor no se hace en propiedad, se hace en cualquier otro título, pero no se hace en propiedad. Entonces, cuando entra en propiedad por parte del sujeto activo del delito, no comete un delito de apropiación indebida, salvo que pudiera interpretarse un fraude sobrevenido, que lo dejo aquí también en la mesa, dejo también el fraude sobrevenido y que en realidad tenemos un acuerdo plenario en la sala de 2006 cuando habla de que el contrato de descuento bancario, que si en un principio puede ser regular, no excluye, dice el acuerdo plenario, el dolo de estafa si la ideación defraudatoria surge en momento posterior durante la ejecución del contrato. Esto es para, digamos, pensarlo, lo del fraude sobrevenido, verlo en confrontación de la presunción de inocencia y ver cómo podría generarse o construirse un tipo en el cual un contrato o una relación jurídica que en principio empieza normalizada, después se trastoca en fraudulenta,
a través de un fraude sobrevenido, y si eso lo podemos llevar o no al Código Penal, solamente como propuesta, porque hoy no está, aunque hay el acuerdo plenario que dice eso no sería ningún imposible jurídico. Por tanto, podría ser necesaria una reforma en esta materia. El Consejo de Ministros que yo decía era el del 10 de noviembre, el Consejo de Ministros, en el del anteproyecto de ley para la lucha contra el fraude digital, y que lo que hace pues, es transponer tres directivas que voy a pasar porque después intentaré establecer no la dirección general del anteproyecto, sino un poco cómo queda el Código Penal con este anteproyecto una vez que estén traspuestas esas tres directivas. Con la nueva ley tenemos también las asociaciones que pueden defender intereses generales de los consumidores, a los que te vas a referir, ¿verdad? También de alguna manera. Bueno, muchas gracias. Paso la legitimación de las asociaciones, etcétera, y las medidas preventivas, etcétera. Volvamos, por tanto, al título 13 del libro segundo del Código Penal, y hay ahí una serie de delitos en el capítulo tercero que el Código Penal los llama del mercado y los consumidores, pero en realidad son más del mercado que de los consumidores. Y son más del mercado de consumidores porque contiene estos tipos penales que de alguna manera pueden entrar en un fraude financiero, que no voy a analizar, pero sí para que dejar un flash de cada uno de ellos, como el desabastecimiento del mercado, que es delito, la publicidad engañosa, que también lo es, la captación fraudulenta de activos mediante el falseamiento de folletos, que es también propiamente del mercado, la facturación fraudulenta de compañías suministradoras de servicios, que es claramente un fraude que afecta a los consumidores. Y en el 284 se alojan diversos comportamientos que suponen infracciones de consumo, como alterar el precio de mercado, noticias falsas e información privilegiada, y el uso de la información privilegiada que dieron algunos procesos penales, algunos de ellos que no citaré, muy conocidos por todos nosotros. Este anteproyecto lo que hace, y ya voy con él, es, por ejemplo, subir las penas para determinar que sean las mismas penas previstas en este artículo cuando el responsable del hecho, sin tener acceso reservado a la información privilegiada, la obtenga o de cualquier otro modo distinto de los previstos en el apartado anterior la utiliza. Es ya la primera, digamos, cara visible de este anteproyecto. Seguimos. En cuanto a el delito de estafa, que tenemos actualmente es, primero, la definición clásica del delito de estafa, que da un juego enorme, del número 1, y en el número 2 tenemos alojados 3 apartados que ahora el legislador se va a ocupar de ellos. Los 3 apartados que tenemos actualmente alojados, primeros son los de con ánimo de lucro y valiéndose de alguna manipulación informática o artificio semejante, consigan una transferencia no consentida o de cualquier activo patrimonial en perjuicio de otro. ¿Por qué tenemos este delito en el Código Penal en vigor y cómo va a quedar después ampliando esto? Pues surge también por estas discusiones que tenemos los juristas, lo sabéis, estas discusiones que cuando empezaron los fraudes informáticos a llevarnos el dinero a través de una manipulación de un cajero automático, por ejemplo, pues hubo quien dijo que eso no era una estafa. Eso no era una estafa porque, claro, no se puede engañar a una máquina, no hay engaño, no hay estafa, y entonces pues llegó esa argumentación que a lo mejor pues, nos puede parecer muy estricta, desde luego, a mí me parece muy estricta la verdad esa argumentación, pero era la argumentación que había. Entonces el legislador pues, se vio obligado a tener que sacarlo de la estafa y ponerlo como un apartado especial. Cualquier manipulación que produzca un perjuicio patrimonial desde el punto de vista financiero. En segundo lugar, es como una especie de acto preparatorio. Quien fabrique, quien tenga, quien introduzca, quien posea una máquina para manipular o un programa para manipular y conseguir ese delito también es un delito de estafa. Y en tercer lugar, lo de las tarjetas de crédito, porque ya se veía pues, que el dinero llamado de plástico
pues era algo que tenía una importancia extraordinaria en el sentido de que, al punto de que lo enjuiciaba la Audiencia Nacional, cosa que no existe en la actualidad. Pero fijaros cómo era como palabras mayores, vamos a decir así, que decía el legislador. Para falsificar dinero o para falsificar dinero de plástico, la Audiencia Nacional, para que no hubiera ahí una dispersión de criterios. Ahora, sin embargo, lo ven las audiencias provinciales del lugar de donde se produzca la manipulación. Pero dice los que utilizando tarjetas de crédito o débito, cheques de viaje o datos sobrantes puedan conseguir una manipulación también, un fraude en perjuicio del titular o tercero. Expongo, para ir terminando ya, qué es lo que dice este anteproyecto, para que lo tengamos claro. Va a incidir directamente sobre el delito de estafa anterior y reforma no el 1, sino el 2 completamente. Y en primer lugar, en vez de aquella manipulación que decíamos, lo hace mucho más abierto y mucho más preciso, tal vez, ¿no? Dice, los que con ánimo de lucro, obstaculizando o interfiriendo indebidamente en el funcionamiento de un sistema de información o introduciendo, alterando, transmitiendo, suprimiendo indebidamente datos informáticos o valiéndose de cualquier otra manipulación informática o artificio semejante, consigan una transferencia no consentida de cualquier activo patrimonial en perjuicio de otro, lo que antes hemos visto. El segundo, más o menos lo mismo, actos preparatorios, fabricar, importar, poseer. El tercero era lo de las tarjetas, que se mantiene, pero ahora hablará de las tarjetas de crédito, débito, cheques y de cualquier otro medio de pago distinto del efectivo o de los datos sobrantes en cualquiera de ellos. Esa es la novedad que introduce para abarcar todos estos. E introduce dos apartados nuevos que no teníamos antes, que es la utilización fraudulenta, apropiación de forma ilícita, tarjetas de crédito o débito, cheques o cualquier otro instrumento de pago distinto al efectivo, y lo mismo, quien para su utilización lo obtengan, lo transfieran, lo distribuyan o lo pongan en circulación. Trata, por tanto, de dar cada vez más instrumentos el legislador en el Código Penal para ir contra ¿qué? Contra fraudes financieros, en definitiva. Va contra los fraudes financieros y hace una amplitud mayor con objeto de que podamos tener más instrumentos jurídicos, más armas, diríamos, más armas de combate para las acusaciones, claro, más armas de combate para las acusaciones y poder luchar contra el fraude financiero. Y también establece este anteproyecto pues, una serie de cuestiones relacionadas con la penalidad. Incluso le ilustran al juzgador diciendo para la pena que va a ser de tal a tal, de 6 meses a 3 años, pues tiene que tener en cuenta el importe defraudado, el quebranto económico causado al perjudicado, las relaciones de estas y el defraudador, los medios empleados, otras circunstancias, es decir, como elementos para que se pueda evaluar adecuadamente la individualización penológica. Y además se establece, esto también que me parece muy importante, que es cuando estos hechos se cometan en el seno de una organización o un grupo criminal, y lo serán con muchísima facilidad dentro de una organización o grupo criminal, porque este tipo de delitos no suelen ser aislados, sino suelen ser fruto de un consorcio, diríamos, criminal en este aspecto, la pena ya se dispara de 2 a 6 años y más cuando se trata de los jefes, administradores o de los encargados. Algunas sentencias que tenía aquí, que dejo en la presentación sobre lo que es el engaño, los tipos agravados que ya los conocemos, y después están los resortes tradicionales, delito de administración desleal, delito de apropiación indebida que antes hemos dicho, y las apropiaciones indebidas especiales, junto con las cantidades para compra de pisos que anteriormente ya me he referido. Por tanto, termino la intervención con un repaso rapidísimo en alteración de precios en concursos y subastas públicas, otro fraude también, y en el 399 bis del Código Penal, que es la falsificación de tarjetas. La falsificación de tarjetas se ocupa este anteproyecto también sobre ella,
sobre esa falsificación de tarjetas en ese proyectado artículo 399 bis, y es muy importante porque las tarjetas, como ese dinero de plástico que he dicho, es también objeto de mucho fraude financiero y hay que tomar mucha atención de tener unos buenos instrumentos para luchar frente al mismo, estableciendo una pena de una entidad como es de 4 a 8 años, que es una pena de entidad para aquellas personas que falsifiquen las tarjetas de crédito, de débito, o los cheques de viaje o cualquier otro instrumento de pago distinto del efectivo. Estamos hablando de una penalidad ya de consideración de 4 a 8 años de prisión, teniendo en cuenta que si hay una persona jurídica detrás de esto, también va a entrar dentro de los parámetros del Código Penal. En el 399 ter define lo que son instrumentos de pago distintos del efectivo. Hace una denominación tan amplia que es pues, la que ya sabemos. Dice, todo objeto, registro, protegido, material, inmaterial, de una combinación de esto, en fin, ya sabemos perfectamente lo que es un instrumento de pago distinto del efectivo, y también se pretende modificar el artículo 400, que es otro acto preparatorio, que es tener los elementos instrumentales necesarios para modificar las tarjetas de crédito, aunque no se hayan modificado todavía, no se hayan falsificado ninguna tarjeta de crédito. Y muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. La verdad es que no sabía yo si ibas a conseguir el reto de pasar todas las diapositivas, pero ya veo que sí. Bueno. Pues sí, muchísimas gracias. Sin más dilación le damos paso a Almudena para que nos hable un poco pues, del fraude financiero desde la perspectiva de la defensa del consumidor. Muy bien, pues muchísimas gracias, Patricia, por invitarme, tal y como tú has dicho, pues ya nos unen muchos años de amistad. Hacemos hasta sálvame jurídico de las últimas sentencias que van saliendo. Y bueno, o sea, me toca una labor un poco desagradable porque no se puede igualar en ningún caso la excelente ponencia de Julián Sánchez Melgar. Se hará lo que se pueda. Yo sí traigo unos apuntes porque mi memoria no es tan buena como pueda ser la suya, desde luego.